Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela sua presença neste novo seminário do Instituto de Estudos Medievais. Meu nome e também em nome da equipa que organiza estes seminários, sempre obrigado pela sua presença, que faz e que está a dar todo o sentido a este esforço que fazemos também de organização e de trazer também investigadores e investigadoras que mostrem cá neste espaço a sua investigação. Hoje temos conosco a Rodrigo Moreno Torrero, investigador da Universidade Complutense de Madrid, investigador ligado ao projeto espacios virtuales de alteridade, ou seja, espacios que um projeto de investigação interessado em compreender a olhar do outro, não? Tanto daquele que está a formar uma diferença conosco. É um projeto dirigido pela doutora Marisa Bueno Sánchez, conhecido por todos. Além disso, um projeto também vinculado à Universidade Complutense de Madrid. O Rodrigo Moreno, ele terminou em 2019 a seu máster de investigação na Universidade Complutense de Madrid, com uma tese muito interessante, focada no estudo das comunidades cristãs na cidade de Toledo durante o período andalusí, okay? Como poderíamos ou não poderíamos identificar a essas comunidades cristãs na cidade das Três Culturas. É uma investigação que neste momento está a alongar, é objeto da sua tese de doutoramento, uma tese de doutoramento interessada no estudo dos cristãos que moram nas periferias da Al-Andalus, como podemos identificarlos, como podemos também compreender a sua existência ou a sua não presença nestes sítios tão pouco estudados do antigo Al-Andalus. Então, sem mais dilação, vou dar passo à apresentação de Rodrigo Moreno. Então, muito obrigado, Rodrigo, por estar conosco hoje e também, novamente, muito obrigado por estar na outra parte da CRA conosco esta tarde. Então, Rodrigo. Aquí entiendo. Bueno, estando a esta distancia, ¿me puedo quitar la mascarilla? Me siento un poco intruso. Bueno, buenas tardes. Comprendo que se me escucha. Si no es así, por favor, decídmelo. Pero vamos, si no recibo feedback de ningún tipo, entiendo que se me escucha. Lo primero de todo, agradecer a Tomás, agradecer a Lien que me hayan dado esta oportunidad para este pequeño espacio, ¿no? Para poder expresarme y poder desarrollar, ¿no? o transmitir estas cosas que voy a comentar a continuación. Y bueno, lo primero de todo, pedir disculpas. Mi portugués no es nada bueno, no me siento cómodo defendiendo mis ideas en portugués. Creo que no tengo la soltura suficiente para ello, pero bueno, así que tendré que desarrollar esta charla en mi idioma natal, ¿no? En castellano. Espero que pueda haber comunicación en ambos sentidos. Bueno, lo primero de todo, me presento, digo quién soy, tal y como ha dicho Tomás, no hay mucho más que decir. Sí que es cierto que... Vaya hombre, esto no funciona. Ahora, sí que es cierto que, bueno, como ya ha comentado Tomás, actualmente soy investigador predoctoral asociado a un proyecto de investigación, todo ello albergado dentro del paraguas de la Complutense, que se llama Espacios Virtuales de la Alteridad, y como bien ha dicho el profesor Tomás, bueno, la investigadora principal es la profesora Marisa Bueno, también de la Complutense, ¿no? Como bien ya se ha dicho, este proyecto tiene como objetivo estudiar al otro y estudiar al otro desde la perspectiva de las diferentes transformaciones de sus edificios de culto. Es decir, en la Edad Media ibérica encontramos una serie de edificios de culto, pues como estos van
transfiriéndose de una fe a otra, ¿no? O mejor dicho, de una religiosidad a otra. Bueno, los intercambios que barajamos son todos los que ustedes pueden ver en pantalla, son unos cuantos, no todas las categorías son igual de abultadas, lógicamente, y además no solamente nos centramos en los lugares de culto, sino también en las necrópolis. Aunque bueno, esa parte sí que es cierto que es la profesora Marisa Bueno la que más se está centrando en ella. Les he puesto abajo el link por si quieren acceder, ¿no?, a la página web del proyecto. Esto se materializa en una serie de actividades, algunos congresos, ¿no?, que hemos organizado. También tenemos un seminario permanente sobre, bueno, pues las diferentes ciudades del Andaluz, centrándonos siempre desde la perspectiva, ¿no?, de sus lugares de culto y cómo estos lugares de culto se van transformando o no. Y bueno, pues también actividades de difusión, ¿no? Este se corresponde a la Semana de la Ciencia de este año. Pero de todas ellas, tal vez la actividad más importante y la que a mí me interesa para introducir mi trabajo es la creación de una base de datos que estamos, bueno, actualmente creando, albergada dentro del sistema web complutense, ¿no?, dentro de las herramientas web que nos da la universidad. Estamos, todos estos cambios de uso de los diferentes edificios los estamos conformando en una base de datos que, bueno, su acceso todavía está restringido, pero nuestro objetivo es que cuando el proyecto finalice, etcétera, etcétera, ya la podamos poner en abierto, ¿no? Este es un ejemplo de una de las fichas, hay más, ¿no?, y son bastante más extensas, pero a ver, un segundito, que hay alguien que se me está colando por el micro. Pues eso, ya está, ya lo he silenciado. Bueno, pues esta es una ficha, son más amplias, etcétera, etcétera, etcétera. Este entramado, ¿no?, es el que a mí me sirve, esta base de datos es el que a mí me sirve para elaborar mi tesis doctoral, ¿no? Todos aquellos edificios que estoy estudiando en mi tesis doctoral. Como bien ha dicho Tomás, esta tiene por título, pues, Arquitectura del Pacto, cristianos andalusíes en las periferias del Andaluz, que bueno, es un título que es provisional, mucho al andaluz y andalusí desde mi punto de vista, pero bueno, lo tendremos que afinar, pero vamos, es un poco más o menos lo que es un título bastante descriptivo, ¿no? Lo que vengo a hacer es estudiar la realidad material desde el punto de vista edilicio de los cristianos andalusíes en las ciudades de la periferia. Esas son las llamadas marcas en época omeya, que es esa línea que une Lisboa con Tarragona, pasando por Toledo. Bueno, y otras ciudades intermedias, ¿no? Mérida, Calatayud, Medinaceli, en fin. Hay unas cuantas, ¿no? Entonces, bueno, la razón de mi estancia aquí en la Universidad Nueva Lisboa es precisamente estudiar aquel territorio que se introduce dentro de lo que actualmente es Portugal, ¿no? Y dentro de estas cuestiones, bueno, pues me hago las preguntas que cualquiera de ustedes se podrían hacer, ¿no? ¿Cuáles son los lugares de culto de estos cristianos andalusíes? ¿Cómo son? Y sobre todo, una de las preguntas vertebradoras, ¿no?, de todo este discurso es cuándo se construyen. Uno de los mayores interrogantes es si estos vienen desde época o son reutilizados, bueno, reutilizados tampoco, sino son herencia de época hispano-visigoda, edificios que se construyen en época hispano-visigoda y que posteriormente se siguen edificando, o sea, se siguen utilizando, o si por el contrario son construcciones ex novo en época andalusí. Y también, pues, otras preguntas subyacentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo afecta la llegada de los musulmanes en el 92 vamos, en el 711 a la edilicia, ¿no? Son preguntas que me hago. Y esto, pues, al final acaba derivando, ¿no?, porque en todas estas cuestiones, al final, en muchas ocasiones es necesario hacer un discurso integrador y completo, me hace plantearme, ¿no?, cuál es la realidad general de los cristianos andalusíes. Por ejemplo, en cuestiones de organización, hablaremos de ello más adelante, pero no solo, también en usos y costumbres, en restos de su realidad material no edilicia, ¿no?, sino realidades muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está unido o hilado por
un hilo conductor, que es la poca historiografía. Realmente hay muy poquitos ejemplos. En la historiografía sí que hay obras base, ¿no? Sí que hay obras en las que encuadrar la mayoría de, o sea, el trabajo, pero no hay estudios concretos de muchas de las ciudades, ¿no? y de las iglesias que estoy tratando. Por tanto, bueno, pues esa es una cuestión transversal a todo este estudio. Las fuentes que utilizo, bueno, no me quiero centrar mucho en ello, creo que será mejor irlo viendo conforme avance esta charla, ¿no? Bueno, pues son las que ustedes se podrán imaginar para el estudio de la Alta Edad Media, fuentes escritas por un lado. ¿Qué fuentes escritas? Pues todas las que tenemos, ¿no? De época hispano-visigoda, fuentes árabes o fuentes ya de la conquista ya más pleno medievales, o fuentes arqueológicas que estén en contexto, tanto publicadas como, bueno, sin publicar. Eso es una cuestión que veremos. ¿Qué ocurre con las fuentes arqueológicas descontextualizadas, con los spolia? Bueno, he puesto ahí un símbolo rojo. Lo hice anoche muy tarde, tal vez lo debería haber cambiado por una exclamación, ¿no? Son elementos que hay que tener en cuenta, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? No se puede crear un contexto arqueológico ficticio y hay que tomarlas con cuidado. En este estudio en concreto no nos hemos encontrado ninguna pieza que se atienda a estas características, por tanto, bueno, en fin. Vengo a hablar de la ciudad de Huesca. A mí lo que me interesaba con esta charla es transmitir cuál es mi tema de estudio, mi metodología de estudio, pero creo que la mejor manera de hacerlo es a través de un estudio, o sea, de un caso en concreto, ¿no? En este caso, pues eso, vengo a hablar de la ciudad de Huesca, que es una comunidad cristiana interesante, cuanto menos interesante. Y es interesante porque permanece completamente silente en las fuentes, no tenemos prácticamente ninguna referencia a ellos, ni material ni textual. Entonces, lo que vengo a hacer aquí es un poco el trabajo que estoy haciendo en varios puntos de la península ibérica para intentar reconstruir o localizar o hallar o rastrear estas comunidades que no siempre nos han dejado un registro bien claro. ¿Por qué la ciudad de Huesca? Bueno, pues simplemente a la hora de empezar la tesis seguí un criterio norte-sur y Huesca es la ciudad más al norte de todo Al-Ándalus, por tanto, pues fue de las primeritas y además está muy arriba en la marca superior, o sea que es una de las primeritas que empecé a trabajar y es un trabajo el que estoy especialmente contento, ¿no? por las conclusiones que hemos conseguido sacar, tanto con la ayuda de Tomás y con la ayuda de Marisa, ¿no? ¿Por qué la ciudad de Huesca es importante? Bueno, pues se la he puesto aquí en un mapa. Huesca es una ciudad de esa zona llamada Prepirineo, ¿no? No está inmediatamente inserta en los Pirineos, pero sí francamente cerca. Está flanqueada al norte por la Sierra de Guara y muy interesante, ¿no? Son las vías de comunicación que atraviesan todo este territorio. Está jalonado el territorio por una vía de comunicación norte-sur que comunica, bueno, ya en la zona de Zaragoza, más por debajo de Zaragoza también, con toda la zona del Bearn de la Galia, ¿no? Pero también es una vía este-oeste que comunica Tarragona con Zaragoza, previo paso Lérida o Huesca, ¿no? Entonces, es un territorio muy importante y en época andalusí, además, es un territorio de muy fácil militarización. O sea que esta es una ciudad que, si bien es cierto, es completamente periférica, está muy lejos de Córdoba, excesivamente lejos de Córdoba, es una zona inserta completamente en las dinámicas de poder andalusí. Esta es la zona donde están frenando el avance primero carolingio y ya después de la corona de Pamplona, de la corona de Aragón, ¿no? Del reino de Pamplona, el reino de Aragón, dependiendo de las diferentes etapas. Por tanto, bueno, es un territorio interesante, para estudiar y sobre todo esta comunidad de cristianos es interesante, ¿no? También ver qué reflejo ha dejado en la ciudad. Bueno, además la ciudad de Huesca es una ciudad importante porque tiene ocupación desde época prerromana, ¿no? Esa famosa Volscan, estos restos prerromanos que se están encontrando
arqueológicamente hablando, debajo del casco de la ciudad. Esta Volskan se convierte en la ciudad de Osca, que es un nombre que permanecerá durante la época hispano-visigoda. En época andalusí se pasará a llamarse Huasca y después de la conquista volverá a llamarse Huesca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con unas cuestiones iniciales que yo me hago, ¿no?, a la hora de acercarme no solo a la ciudad de Huesca, sino a cualquier otra ciudad de las que estudio en mi tesis doctoral, ¿no?, que al final esta es la clave. Tal vez la pregunta básica que cualquiera de ustedes se haría, la misma que me hago yo, ¿no? ¿Cómo se organizan estos cristianos de Huasca? Está claro, ¿no?, que en organización cristiana, o en cuanto hablamos a un grupo cristiano organizado, enseguida aparece la figura del obispo, ¿no? Pues en este caso, la siguiente pregunta, subsiguiente y natural, es ¿quién es este obispo de Huasca? ¿Qué aristocracia sostentan este título? ¿Hay transmisión dinástica a este título? ¿Cómo se nombra? ¿Cómo se constituye? ¿Qué poderes tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. Son todas estas cuestiones relacionadas al obispo de Huasca, aquellas que merecen la pena ser resueltas. Y después, una segunda pregunta es ¿dónde rezan estos cristianos de Huasca? Cómo son sus iglesias, y otra vez volvemos a la pregunta fundamental que jalonará todo el discurso, que es si las iglesias que están utilizando estos cristianos de Huasca son de época hispano-visigoda o son construcciones ex novo andalusíes. Insisto, esto es una cuestión transversal que jalonará todo el discurso. Entonces, una vez problematizado el estudio de caso en concreto, el paso natural, y que supongo yo que cualquiera de ustedes realizará, no es tampoco una extrañeza, es leer la bibliografía. Acudir a aquella bibliografía tradicional, en este caso, que es prácticamente el único acercamiento que ha habido a esta realidad, es historiografía que en torno a los años 90, en torno a los años 2000, para ser más justos, se pausa. Así que después del 2000 tenemos algunos trabajos, estoy pensando en SENAC, pero ya no se centra o no son tan centrados en la ciudad de Huesca, son más bien en el territorio, ¿no? En la ciudad como tal, eso, hace 20 años que observo cierto no digo que desaparezca toda la producción bibliográfica, pero sí hay cierto desaceleramiento en su producción. E insisto, esta historiografía lo que hace es dividir el periodo alto medieval en dos fases. Hasta aquí no hay nada nuevo, no hay nada que sorprenda a nadie, ¿no? Es esta fase de época hispano-visigoda y después la época andalusí, y después ya se centra en los estudios pues, puramente plenomedievales. Acerca de cada una de estas fases, la historiografía tradicional ha dicho una serie de cosas. Con respecto a la época hispano-visigoda, la historiografía tradicional sostiene que existe el obispado de Osca y es un poco ambigua en torno a la figura de la iglesia, o mejor dicho, en torno a la iglesia de San Pedro el Viejo. Con respecto al obispado de Osca, creo que no hay ninguna duda. Aparece su obispo o abad firmando en una gran variedad de concilios de Toledo hasta el 693, e incluso Huesca a finales del siglo VI es sede de un sínodo provincial, o sea que no podemos, con estas pruebas en muchas ocasiones nos están realizando discursos acerca de la existencia de sedes episcopales. Con respecto a la espacialidad ya es un poquito más complicado. La iglesia que ven ustedes en pantalla es la iglesia de San Pedro el Viejo, y como podrán ustedes comprobar es un templo románico muy bonito e importantísimo para la historia aragonesa pleno medieval. Es el Panteón de los Reyes de Aragón, es donde está, pero es un edificio románico, es un edificio construido durante la plena Edad Media, y del edificio anterior, en caso de existir, en caso de estar situado aquí, no queda absolutamente nada visible. ¿Y qué queda bajo el subsuelo? Bueno, pues tampoco puedo decir mucho. Esta noticia es pre-confinamiento, si no recuerdo mal. Se estaba excavando en la zona que rodea, la zona exterior a los ábsides de San Pedro el Viejo. Esta excavación atiende a criterios de urgencia, es una cuestión puramente urbanística, ¿no? Se va
a crear un espacio, a remodelar un espacio. La verdad es que no sé exactamente qué obra se va a hacer, pero vamos, no tiene nada que ver con la propia investigación del espacio. Y según esta excavación, bueno, se han encontrado restos romanos. No sabemos absolutamente nada de esta estratigrafía y la última vez que miré no estaba ni tan siquiera todavía entregada, ¿no? Recordemos que ha pasado el confinamiento de por medio, no sé, el confinamiento pilló en mitad de esta excavación, entonces, bueno, es una excavación complicada que, bueno, todavía no está, o si está entregada yo por lo menos no he podido acceder a ella, ¿no? Entonces, estas cuestiones, bueno, y también es una excavación que no se ha metido dentro del templo, sino que se ha quedado en los alrededores, por tanto, estas cuestiones que voy a comentar ahora son de carácter eminentemente teórico y falta esta excavación arqueológica para poder comprobarlo de una manera fehaciente. Aunque estoy bastante seguro de los resultados, siempre es importante, ¿no?, tener este tipo de refrendo, ¿no? Al respecto de la iglesia o las iglesias o la iglesia donde se reunió el concilio, donde daba misa el obispo, no tenemos nada. Normalmente, hay veces que en las actas conciliares, después de decir la ciudad, incluyen alguna coletilla que nos ayuda a identificar la iglesia dentro de la ciudad, ¿no? Un Apud, Basilicam, Beate Mariae, algo así, ¿no? En este caso no nos dicen nada de esto, en el Sínodo de Huesca simplemente nos dicen que es un concilio oscensi y ya está. Y ya después, pues todas las cuestiones que determinan en dicho concilio. Esto ha servido a la historiografía, no obstante, para decir que San Pedro el Viejo es una iglesia que existe en época hispano-visigoda. Y esto es gracias a una lectura apresurada del derecho islámico, ¿no? Esta famosa frase, ¿no?, que es que los cristianos no pueden construir iglesias en la Dar el Islam, que es una sentencia a priori correcta, y digo a priori porque, bueno, está en el candelero historiográfico, hay multitud de estudios, me está ocurriendo ahora, por ejemplo, García San Juan, Farid Busiba, hay varias bibliografía acerca de esto que encaminan a incluir una serie de excepciones, ¿no?, a estas sentencias y que no sea una máxima tan clara. Como digo, bueno, esto es una cuestión puramente historiográfica. Por tanto, esta teoría, en base a esta sentencia, no tiene por qué ser sostenida. Con respecto a la segunda fase, a la fase andalusí, aquí es donde el discurso, si antes mostraba alguna grieta, ahora es cuando se resquebraja por completo. Empezamos ya con dudas acerca de la figura episcopal, ¿no? Aparecen dos figuras, Nitidio y Frontiniano, que son los autores de la geografía de Sanurvez y que son obispos de la ciudad. No recuerdo si a finales del noveno, principios del décimo o mediados del décimo. Tampoco creo yo que sea, o sea, es un dato que ahora mismo no importa ese. Simplemente, bueno, que en la geografía de Sanurvez se dice que son Nitidio y Frontiniano, obispos de Huesca, los que lo escriben. Pero esto, de nuevo, es otra lectura apresurada, ¿no?, de la fuente. Durán Gudiol, el mismo que enuncia la teoría un año después, la contradice. Esto es muy común en este historiador. Lee la geografía de Sanurvez y se da cuenta de que ni filológicamente ni la transmisión del texto tiene mucho sentido. Encuentra una cantidad de modificaciones, de deturpaciones que le retrotraen hasta el siglo XI, un momento de una grandísima modificación en el texto, y es el momento en el que se atribuye dicho escrito a los obispos Nebridio y Frontiniano, que además no se dicen que se están. Él encuentra que es en el siglo XVI cuando se cambia Nebridio por Nitidio y, bueno, pues por algún motivo se les adjudica la sede de Huesca. Pero insistimos en que esto no es una realidad rastreable anterior al siglo XVI. Por tanto, bueno, pues la teoría de Nitidio y Frontiniano debe ser desechada. No obstante, la historiografía ha mostrado partícipe a elaborar dos teorías. La teoría A, la que yo he llamado teoría A, y la teoría B. La teoría B es la más seguida, ¿no?, por la historiografía. La teoría A es la de Durán Gudiol, que dice que el obispo nunca jamás abandonó la ciudad en época andalusí. Esta fue matizada posteriormente por la Liena, diciendo que el obispo está vigente en la ciudad hasta las campañas militares de Al-Mansur. Después de este momento, pues simplemente, bueno, se supone que este es el momento de mayor conversión en Al-Ándalus, etcétera, 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 por falta de fieles o por lo que sea,
la institución se disuelve. No obstante, la teoría B, que yo creo, bueno, es en cierto modo contradictorio, ¿no? Porque la teoría A dice que el obispo se queda y la teoría B dice que el obispo se va, es rastreable desde el padre Huesca, yo anteriormente no la he encontrado, que dice que, bueno, pues en el momento de la conquista islámica el obispo huye a las faldas pirenaicas, donde se supone que el dominio islámico es más difuso, y allí es donde se queda. Balaguer es quien lo matiza, ¿no? Diciendo que mantendría el poder sobre Huesca, estando en este retiro pirenaico, pero no se sabe si de jure o de facto. También dice que, bueno, en un momento dado, este obispo se convierte en el obispo de Sasabe. Este es el mapa de la zona, ¿no? Vemos en el sur, abajo del todo, vemos la ciudad de Huesca, arriba vemos Sasabe, dos emplazamientos separados por unos 25 kilómetros más o menos, ¿no? Y este sería el viaje que hizo el obispo y esta sería su penosa o heroica vuelta, dependiendo de cómo se mire, ¿no? Vemos que entre el 711 y el 922 el obispo estaría por la zona, estaría en Sasabe tal vez, no dice la bibliografía nada, y a partir del 922 ya enarbolando un discurso que conecta directamente Sasabe con Huesca, bueno, pues va bajando, ¿no? De Sasabe, que firma como obispo de Sasabe de Aragón de manera indeterminada, y ya después, en 1063, con el pseudosínodo de Jaca, se restaura la diócesis de Jaca-Huesca, se restaura la diócesis de Huesca, lo que pasa es que como todavía no ha sido conquistada, pues el obispo se queda en Jaca hasta que sea conquistada, ¿no? Y ya es en 1096 cuando vuelve el obispo a Huesca. El problema de esto, el propio Durangudiol lo admite, es que no hay fuentes, ¿no? La teoría A, el propio Durangudiol lo admite, no tiene ningún tipo de fuente para ser sustentada. La teoría B sí que tiene algún respaldo documental, pero veremos que puede ser, algunos de los documentos que se leen pueden ser mejor leídos, y quedan muchos otros documentos por leer para terminar de consolidar esta teoría o, bueno, o de matizarla, ¿no? Por tanto, este es el punto donde el discurso se resquebraja. Ya después, para lo que ocurre después de la conquista de Pedro I, no me voy a centrar aquí, hay muchísima documentación y hay muchísimos estudios, ¿no?, acerca de ello. Por tanto, los problemas argumentales detectados en esta primera historiografía, ¿no?, en esta historiografía tradicional, son los que ven ustedes en pantalla. ¿Dónde está realmente el obispo? Y si existe la iglesia de San Pedro el Viejo entre el 711 y el 1096. Y existe esta iglesia antes del 711. Y no sé si recuerdan ustedes que estos problemas argumentales son exactamente iguales a las cuestiones iniciales que me he planteado, ¿no? Por tanto, leyendo la historiografía tradicional, no solo no he encontrado respuestas, sino que estas se han acrecentado. Y ya, bueno, conocen ustedes cómo es el mundo de la investigación, mi mente ya entra en un bucle, ¿no? Y empieza a darle vueltas al asunto, ¿no? ¿Realmente existe el obispo de Huesca? ¿Realmente existe esta comunidad de cristianos de Huesca? Y todo esto hace que me lleve a replantear esas cuestiones iniciales, generando pues el siguiente mapa lógico, el siguiente mapa conceptual. ¿Existen los cristianos de Huesca? En caso afirmativo, ¿cómo se organizan? Otra vez, todas las cuestiones referentes al obispo que antes hemos dejado en el aire, y si no existe el obispo, ¿qué otras maneras tenemos de organización, ¿no? Y la segunda gran pregunta es, ¿dónde rezan estos cristianos de Huesca? Mismas preguntas que antes. Pero añado una tercera, ¿no? El relato historiográfico, esta historiografía tradicional, ¿es acorde a la realidad? ¿Está tendiendo a relatos construidos? ¿Qué hay respecto a esto? Y si no existiesen los cristianos de Huesca, bueno, pues no habría caso que estudiar, ¿no? Pero sí que merecería la pena reflexionar acerca de por qué se inventa su memoria. Así que nada, vamos a intentar resolver estas tres grandes preguntas rápidamente, ¿no? La primera de todas, ¿existen los cristianos de Huesca? Bueno, yo aquí puedo dar una serie de argumentos, algunos son míos, otros son dados por la historiografía, está todo citado, no se preocupen. Y el primero de ellos, desde luego, es tal vez el más importante, el más interesante, y es que la conquista de Huesca por parte de los musulmanes es una conquista de manual, ¿no? Es una conquista paradigmática porque nos ha quedado su capitulación, ¿no? Es una conquista, o sea, es un ejemplo claro de cómo eran las conquistas en aquellas ciudades que ofrecen resistencia. Se supone que Huesca está bajo asedio
8 años, 5 años, no sé, hay varias cifras, ¿no? En torno al 720, 718, los propios habitantes de Huesca que habían resistido en una ciudadela, los propios habitantes de Huesca pues piden el amán, que es un concepto interesante al cual no nos vamos a meter, pidieron el amán, y las crónicas, o bueno, esta literatura nos comenta que aquellos que no se transformaron en ese momento, es decir, los que siguieron siendo cristianos, tuvieron que aceptar el impuesto por cabeza. Este impuesto por cabeza es la hiperconocida jizya, ¿no? Este impuesto que nos está entroncando este texto directamente con toda la literatura jurídica clásica para las conquistas omeyas en toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? No me voy a centrar en esto ahora, no es el tema de discusión, pero bueno, se entronca dentro de lo dicho por el pacto de Umar I, por el pacto de Tudmir, ¿no? Todos estos elementos que están hablando pues, de que los cristianos pueden mantener su religión siempre y cuando paguen este tributo, siempre y cuando no pongan en duda el status quo ni de Dios ni del poder musulmán, y una serie de condicionantes, ¿no? Interesante dentro de todo esto es donde se supone que se encuadra esta prohibición o relativa prohibición de la construcción de lugares de culto, aunque se han de conservar los que ya están construidos. Insisto que eso está bajo revisión historiográfica. El segundo de las cuestiones, ¿no? De los argumentos que puedo dar, se encuentra acudiendo al mapa de la ciudad. Este mapa es una cristalización, ¿no? De lo que sería el mapa en el momento de la conquista, ¿no? En ese 1096, aunque bueno, sí que es cierto que los datos son tomados de una manera un poco diacrónica. En concreto, bueno, pues encontramos un topónimo que es muy interesante, o a mí desde luego me lo resulta, ¿no? Es un arabismo claramente cristalizado en la toponimia de la ciudad, que es ese arrabal de Aratalcómez, que viene del árabe, tal y como señalan Balaguer, Senac también lo dice, de hecho Senac es quien lo analiza. Aratalcómez viene de el árabe Harat al-Kumis, que traducido sería barrio del Kumis. Sí que es cierto que el concepto Kumis es un concepto complicado, bien puede referirse al nombre de Gómez, pero Kumis tiene otra acepción que nos lleva directamente a una institución que organiza a las comunidades cristianas. No me voy a extender en esto ahora mismo, lo voy a retomar este tema en unas cuantas diapositivas que creo que va a ser más fácil. Pero bueno, quédense con la idea de que este topónimo nos está indicando esta presencia de cristianos en la ciudad. Después existe la tradición de Nunilo y Alodia, dos de las mártires cordobesas de finales del siglo IX, que se supone que son de la ciudad de Huesca. Y este es el problema, ¿no? Dependiendo de la tradición textual que consultemos, encontramos que son nacidas en Bosca o que son nacidas en Osca. Y aquí es donde la historiografía, bueno, pues ha colapsado en un debate infinito. Yo la única vinculación que he encontrado de las santas a la ciudad se corresponde a 1097, que es cuando el rey Pedro I convierte una mezquita y dice que bueno, pues su advocación tiene que ser a San Salvador y a las santas Nunilo y Alodia. Quédense con este dato que lo recuperaré al final del todo, va a ser lo último con lo que cierre prácticamente esta charla. Y como les decía, bueno, pues la historiografía ha dado múltiples interpretaciones. Estas son las que he encontrado o las más comunes, ¿no? De decir que Nunilo y Alodia pertenecen a cualquiera de todos estos lugares, insisto. Entonces, por tanto, yo no estoy en condiciones de afirmar nada, ¿no? Ni tengo ninguna prueba diferente a las que se manejan en estos discursos, por tanto, bueno, yo prefiero no pronunciarme a este respecto. Por lo demás, la historiografía ha encontrado también otros 12 testimonios que nos pueden hablar de esta comunidad de cristianos, ¿no? Pero son testimonios posteriores a la conquista cristiana. Encontramos canónigos que tienen predios, alodios, campos, obtenidos en época andalusí.
También canónigos que no tienen la típica onomástica franco-aragonesa, lo mismo con aristocracias gobernantes en la ciudad recién conquistada por Pedro I, o gente que directamente se llama mozárabe, o se hace llamar mozárabe. Claro, la historiografía ha dejado esto encima de la mesa, pero yo me pregunto si nos han planteado qué ocurriría si todos estos canónigos son conversos o si estas personas o estas aristocracias, estas personas que se hacen llamar mozárabe, son migrantes, ¿no? O los canónigos mismamente. Podemos estar ante realidades múltiples y son solamente firmas en documentos lo que nos están valiendo para firmar esto. Por tanto, bueno, es cuanto menos una prueba un tanto endeble. Por tanto, de todos los argumentos que tenemos o que podemos esgrimir para contestar a la pregunta de si existen los cristianos en Huesca, 2 de ellos son afirmativos y los otros 2 tampoco me quitan la razón, ¿no? Tampoco me la dan, ¿no? Pero por lo menos no me contradicen. Por tanto, sí, a priori podemos decir que sí que existe esta comunidad de cristianos. La segunda gran pregunta, ¿cómo se organizan los cristianos de Huesca? Aquí voy a volver otra vez a este mapa, ¿no? Al baile de diócesis, ¿no? A este regreso del obispo desde Sasabe a Huesca. ¿Por qué la importancia de la diócesis sasabense? Bueno, pues muy interesante, ¿no? Hemos dicho que entre el 711 y el 922 no se sabe dónde está el obispo, pero en el 922 el obispo ya se localiza en Sasabe. Y eso es gracias a este documento que ven ustedes en pantalla. Es un documento en el que no me quiero detener mucho, pero sí que quiero indicar que en este documento hay 2 grandes lagunas, ¿no? Por un lado es el año y por otro lado es el nombre del obispo, que para ser un acta de fundación de una diócesis es cuanto menos una inconveniencia. La Carra, que es quien estudia este documento, deja estas lagunas en blanco y es Ubieto Arteta, en un trabajo posterior, quien consigue rellenar estas lagunas. Ustedes me dirán, me parece perfecto. Y eso a mí, ¿en qué me afecta, ¿no? ¿En qué afecta en todo este discurso? Bueno, pues es un tema complicado. Ubieto Arteta utiliza el documento que ven ustedes en pantalla para completar los huecos del documento anterior. Y este documento es donde yo me quiero detener. Ya vemos cómo un Ferriolus Episcopus está donando una serie de bienes al monasterio de San Pedro de Siresa en el año 922. Además, esta donación es en presencia del rey y en presencia del obispo Galindo de Pamplona, del metropolitano Galindo de Pamplona, perdón. Y esto es un tanto curioso. Larrea Conde empieza a leer entonces historiografía, empieza a leer varios documentos y se da cuenta de que estos campos y estas zonas, ¿no? Todas en el Valle del Eco, además, que están donando en este momento a Siresa, ya son donaciones anteriores. Es decir, Galindo Aznar I y Galindo Aznar II ya donan estos mismos campos, estas mismas posesiones a San Pedro de Siresa. Entonces, claro, aquí tenemos una cuestión importante, ¿no? El mismo historiador se da cuenta de que estamos ante una confirmación regia y episcopal de una realidad anterior. Tenemos que centrarnos pues, en la figura de Sancho Garcés, es una figura muy importante, conquista mucho territorio hacia el sur, pero sobre todo muta la idea de monarquía que tiene, ¿no? A partir de ahora se basa en un metropolitano, a partir de ahora se basa en todo este clero secular para bueno, pues, poner su nueva modelo de Estado en funcionamiento, ¿no? Y esta es la vía que se encuentra. Quiero volver al mapa porque quiero que vean, ¿no? En plena calzada, en pleno paso hacia la Galia, encontramos el monasterio de Siresa. Ven la cercanía que hay entre Siresa y Sasabe. Está clarísimamente representando, ¿no? La tensión entre ambos centros, ¿no? ¿Y por qué la tensión entre ambos centros? Bueno, pues bien, porque Larrea Conde considera que, bueno, y esto ya son cuestiones, que anterior al 922 no existe, por lo menos de facto, una autoridad episcopal que se extienda sobre estas zonas del Pirineo. Es decir, sería el monasterio de Siresa quien esté gobernando tanto en el plano espiritual como en el puramente temporal, toda esta zona, ¿no? Quien tenga, o por lo menos el poder de gestión, mejor dicho, de toda esta zona. Con este documento, del que hemos hablado posteriormente, bueno, pues vemos toda la cuestión del enfrentamiento, ¿no? De esta nueva modalidad estatal enfrentada a la anterior.
Continúo considerando la idea de que entre el 922 y el 1063 el obispo firma como obispo de Sasabe u obispo de Aragón, pero en el 1063 me detengo porque la realidad es que el sínodo de Jaca nunca jamás se celebró. La realidad es que las actas por las que se nos conserva el sínodo de Jaca son unas actas completamente deturpadas, también completamente modificadas, que filológicamente no se sostienen. Además, el sínodo de Jaca no solamente restaura la sede de Huesca, sino que además es un documento, bueno, con muchísima importancia para la historia pleno medieval de Aragón. Por tanto, bueno, es un documento muy importante, ¿no? Y su falsificación, sin duda alguna, es provechosa para épocas posteriores. Por tanto, si el sínodo de Jaca nunca jamás se celebró, ¿cómo vemos o cómo evoluciona el obispado? Bueno, pues como les he dicho, el obispo desaparece de la ciudad de Huesca, desaparece cualquier mención a él. En el 922 aparece un obispo de Sasabe que no tiene ninguna vinculación, por lo menos a nivel documental y a nivel material tampoco, no tiene ninguna vinculación con la ciudad de Huesca, y sí que es cierto que a partir del 1077 es el obispo García I quien empieza a firmar como obispo de Jaca. Pero de nuevo, nada de Jaca Huesca, ninguna vinculación sobre o con la ciudad de Huesca, nada. Y la primera vez que aparece la figura del obispo de Huesca pues ya será en los documentos de 1096. La primera vinculación entre Sasabe y Huesca es en 1104, cuando el obispo Esteban I está consagrando el templo de Sasabe. Esto no quiere decir que no exista un templo anterior, cosa que arqueológicamente no se sabe. Hay una excavación muy antigua, que creo que es del 47, 48, una publicación muy escueta, que, bueno, ya saben ustedes cómo se excavaba en aquella época, y no dice nada aquella excavación, pero sí que es cierto que el templo de Sasabe actual es un templo románico, ¿no? Construido en el siglo XII. Por tanto, el obispo desaparece en el 693 con la última firma de los concilios de Toledo, y no vuelve a aparecer hasta el 1096. ¿Y qué pasa entre medias? Ustedes me preguntarán. Bueno, pues aparece el nombre de Aratalcómez en la ciudad. Y vamos a volver a él, ¿no? ¿Qué puede significar? ¿Cuál es la otra definición de cumis? Bueno, yo ya les he adelantado que es una institución que es rastreable en Al-Ándalus y que corresponde a una serie de cristianos de las comunidades, son prohombres de carácter laico de las comunidades cristianas andalusíes, que están gestionando en un plano puramente temporal a la comunidad. Se sabe que tienen atribuciones de carácter económico, es decir, recaudarían impuestos o gestionarían la recaudación de impuestos. Es el representante de la comunidad de cristianos ante las autoridades islámicas. Además, es el que coordina la justicia de las comunidades, o sea, la justicia en los pleitos intracomunitarios, y no se parece que haya transmisión dinástica de este título. ¿Cuál es la realidad del cumis? Bueno, pues tenemos muy pocos estudios, son muy fragmentarios, casi todos se centran en el Al-Ándalus nuclear, es decir, toda esta zona de Córdoba, sus alrededores, ¿no? Córdoba, Niebla, etc. Casi todas se centran en el sur peninsular y realmente, bueno, sí que se necesitaría, ¿no? un estudio un poquito más pormenorizado de estas figuras. Entonces, mi propuesta, dado que el obispo no existe y dado que toda la zona pirenaica no existe ninguna influencia episcopal, sino que son los grandes monasterios los que están organizando el territorio, es que la comunidad de cristianos a nivel temporal se gestione mediante uno de estos cumis y a nivel espiritual por un religioso que no sea obispo, como pasa en el resto del Pirineo. Este religioso es completamente invisible en las fuentes, pero es necesario, lógicamente, para administrar los sacramentos, aunque sea. Por tanto, este es el modelo bicéfalo, o si lo queremos llamar así, ¿no? El modelo bicéfalo que planteo para la comunidad oscense en concreto. La segunda de las preguntas, ¿no? ¿Dónde rezan los cristianos en la ciudad? Volvemos al mapa. Y en el mapa he decidido resaltar 3 edificios de culto. Una de ellas es la Capellanía de la Zuda, que también está en proceso de excavación. Bueno, en general, varias zonas dentro de la Zuda. Zuda es el nombre que se utiliza para Alcazaba.
He señalado la planta de la actual catedral, que es donde estaría la mezquita. De esto ha quedado muchísima documentación de la transformación. Y también he resaltado la planta del actual San Pedro el Viejo, ¿no? ¿Y por qué me interesan estos tres edificios? Bueno, pues porque en el momento de la conquista, en 1096, podemos intuir su posesión, ¿no? Es muy interesante un documento que en 1063 está donando a Frotardo, abad de Sant Pons de Tomier, veremos que es una persona hiper importante. Están donando a Frotardo, le están prometiendo a Frotardo, abad de Sant Pons de Tomier, la posesión de la Zuda de la ciudad de Huesca, si en algún momento se llegase a conquistar, ¿no? La realidad de esto es que gracias a este documento sabemos que en el momento de la conquista, o podemos entender que en el momento de la conquista Frotardo tiene Sant Pons de Tomier y por tanto el obispo Pedro I estaría en posesión de San Pedro el Viejo. Con respecto al abad de Montearagón, bueno, pues no sabemos en este caso qué posee, ¿no? He puesto la mezquita porque veremos que hay ahora un intercambio de posesiones. Lo que sí que detectamos es que en momentos inmediatamente posteriores a la conquista, y por inmediatamente posteriores estoy diciendo de apenas semanas, explota, ¿no?, un pleito entre Frotardo y el obispo Pedro I, ¿no?, entre Sant Pons de Tomier y el episcopado. Y este pleito es por la posesión de San Pedro el Viejo. Es un pleito que se nos ha conservado en varios documentos. Bueno, la historiografía lo ha llamado de manera rimbombante Concordia de 1096, porque por supuesto un pleito es una concordia, en fin, esto ya es una cuestión más personal, pero lo que nos interesa de este pleito es que en 1098 hay una ratificación regia y 11 años más tarde se involucra al Papa en este conflicto, ¿no? Y el Papa vuelve a dar la razón a Frotardo, ¿no? En este caso, todos los documentos dicen lo mismo y el pobre obispo, la verdad es que no consigue ni tan siquiera defenderse, ¿no? Pero claro, es un conflicto muy largo, es un conflicto que enfrenta a dos grandísimas instituciones y que llega directamente hasta el Papa. Sí que es cierto que Frotardo es el legado pontificio en la corte aragonesa, ¿no? Pero sí que llega directamente hasta el Papa, se involucra al rey. Es un conflicto cuanto menos importante. Sí que Frotardo tiene un montón de pleitos, no todos llegan al Papa, de hecho casi ninguno llega al Papa, ¿no? Entonces, ¿por qué este despliegue de medios, ¿no? Y esta es una cosa a la que he estado dando vueltas durante mucho tiempo y solo dos son las respuestas que se me han ocurrido. La obvia, una de carácter puramente material, las rentas. Sí que encontramos muchísima documentación de creación de nuevas iglesias y transformación de mezquitas en iglesias en momentos inmediatamente posteriores a la conquista de Huesca. Tenemos bastantes documentos y vemos cómo en el momento de o bien transformación o bien creación, las iglesias nuevas creadas prácticamente están sin dotar. Es una dotación mínima, pues, de pura supervivencia. El proceso de dotación y de creación de una iglesia potente es un proceso que se va dilatando a lo largo de varios años, ¿no? Y a mí me llama la atención, ¿no? En tan solo 3 semanas estamos... O sea, no solo no conservamos ninguna documentación al respecto de la fundación de San Pedro el Bueno, Viejo. ya es que tengo que estar conectada, hija, en la clase. ¿Qué tal estás? Espérate, que alguien se está colando en el audio. No. Vale, creo que ya está, Tomás. Creo que ya está solucionado. Creo que ya está solucionado. Bueno, pues eso, lo que estaba comentando, a ver que retomo el hilo, eso, es que no conservamos ninguna documentación que nos hable de la creación de la iglesia San Pedro el Viejo y tampoco conservamos ningún acta de dotación, ¿no? Ningún documento que nos hable de ninguna dotación. Entonces a mí esto me parece cuanto menos... me parece cuanto menos contrastable, ¿no? Como, por un lado, se está desplegando todo este pleito para controlar una iglesia, cómo no se tiene ningún rastro de dotación de esta iglesia o creación de esta iglesia, y lo que también es importante es lo que significaría controlar esta iglesia. Si esta iglesia es la iglesia que están utilizando los cristianos de la ciudad, estaríamos hablando que es una batalla para reformar a esta comunidad de cristianos. Recordemos que Frotardo es abad cluniacense. Cluny, la gran entidad reformadora
Por otro lado, Pedro I también es reformador, pero es reformador por otra vía. Él es partidario de potenciar el clero secular, no los grandes monasterios. Lógicamente, bueno, la monarquía está a favor de la vía cluniacense, ¿no? Y que esto se ve en todo el despliegue documental que acabamos de ver, ¿no? Entonces, controlar San Pedro el Viejo no es solamente controlar sus rentas, sino también controlar a la espiritualidad de esta comunidad de cristianos. Esto es como resulta el pleito, estos son los cambios de posesiones y bueno, este sería el resultado, ¿no? Frotardo se queda con la iglesia de San Pedro el Viejo y Pedro I se queda con la mezquita. Tenemos todos los documentos de dotación de la mezquita, de transformación de la mezquita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además esto puede ser otra vez dada otra vuelta, ¿no? Según el derecho de conquista aragonés, los reyes tienen el permiso papal de distribuir las iglesias que conquisten o sea, según sus propias necesidades, ¿no? A no ser que estas sean sedes episcopales. En ese caso se han de quedar en manos del obispo. Este documento es muy interesante porque nos está contando, por un lado, que sí que puede haber sedes episcopales en Al-Ándalus en general y que hay iglesias, pero sobre todo es que estas iglesias se distribuyen. Lo que estamos viendo con el pleito es una distribución de estas iglesias, por tanto, eliminamos la posibilidad de que sea una sede episcopal. Además, bueno, reiterar que este derecho se conoce y se sigue utilizando y se invoca continuamente en la documentación, ¿no? En 1095, Urbano II vuelve a ratificar este mismo permiso, ¿no? Un año antes de la conquista, para que se hagan ustedes una idea. Y después también, acudiendo de nuevo a la documentación conservada para la época pleno medieval en la ciudad, sí que encontramos, ¿no? Me interesa sobre todo el primer documento en el que se habla de Santo Petru Vetoli de Osca, ¿no? 3 años después de la conquista de la ciudad. Es interesante ver cómo en 3 años una iglesia se puede convertir en vieja, ¿no? Toda esta concatenación de argumentos, bueno, pues nos pueden servir para definir la vigencia de la iglesia de San Pedro el Viejo en época andalusí, huyendo de ese apriorismo que hemos dicho anteriormente de cómo no se pueden construir en época islámica, pues bueno, tiene que provenir de una época anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir terminando, ¿no? ¿Cómo sería este edificio? En este pleito que hemos invocado anteriormente, es muy interesante porque se especifica que a Frotardo, de Sant Pons de Tomier, se le da la iglesia de San Pedro el Viejo con su quimiterium y su baptisterium. Y aquí es donde viene el punto, por lo menos que a mí más me gusta, ¿no? Del quimiterium, bueno, no tenemos dudas o tenemos muchas dudas, dependiendo de cómo se mire. Sí que, de nuevo, en los años 50, al parecer, se excavó una excavación pues muy sui generis, con una publicación de 2 páginas, pero bueno, al parecer sí que hay restos de enterramiento en toda la zona de San Pedro el Viejo. Pero, ¿qué hay respecto al baptisterium? Bueno, pues aquí no se puede decir nada, ¿no? Sí que es cierto que los baptisterios son pues, una tipología edilicia que solamente se puede datar entre los siglos V y VI, con Tomás en la sala tal vez esa cronología deba cambiar, pero bueno, entre los siglos IV y VI, V y VI, y nos está evocando directamente, ¿no?, a aquellos edificios, ¿no?, a aquellas sedes episcopales, podemos encontrarlas en Ello, las encontramos supuestamente en Tarragona, supuestamente también en Toledo, ¿no? Esas sedes episcopales que están compuestas por una basílica, un baptisterio, un edificio martirial de planta centralizada, basilical, ahí ya podemos discutir, ¿no?, y varias dependencias episcopales. ¿Cómo serían estos baptisterios? Pues de nuevo con Tomás en la sala no podemos más que invocar a la sede de Idañabella, bueno, con sus 2 baptisterios, o sea, piscinas bautismales alucinantes, ¿no?, sobre todo la piscina norte, o bueno, más ejemplos, ¿no?, de diferentes cronologías, todos ellos. Tenemos el baptisterio de Mértola, ¿no?, para un poco poner una batería de edificios encima de la mesa para saber qué se puede encontrar a nivel arqueológico o qué sería a priori probable encontrar, y aquí ya podemos hablar de la historiografía de modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a la basílica, bueno, pues volvemos, o al edificio, ¿no?, a la iglesia. Si tenemos en cuenta que estos baptisterios son de tipología eminentemente o de cronología eminentemente hispano-visigoda, pues las iglesias que nos tenemos que encontrar son también, o si están construidas en fase,
a la vez tendría que ser de época hispano-visigoda. Algunos ejemplos, pues está ese Óbriga, que a mí personalmente me encanta. Tal vez por cercanía a la zona y por influencia tenemos esta de Tarragona, una reconstrucción hecha por mí mismo. Y si podemos pensar, ¿no?, que tal vez el edificio no tenga estas características, haya sido remodelado o reconstruido incluso en época hispano-visigoda, ¿no?, nos podíamos tal vez acercar, en época andalusí, nos podíamos tal vez acercar a modelos más parecidos a los de Melque. Es una cuestión complicada, sobre todo, ¿no?, pues, saben ustedes el debate que hay en torno a esto, pero sobre todo, y por lo que es más complicado, es porque está en un entorno rural, que bueno, es difícil, ¿no?, acomodar un entorno rural a un espacio urbano, como ustedes bien sabrán. ¿Estamos acudiendo a la creación de una memoria? Pues realmente para el caso de Huesca en concreto no lo creo. Vemos cómo estas ideas que la historiografía tradicional está multiplicando, ¿no?, está siguiendo, se detectan prácticamente desde el siglo XVI, ¿no?, desde mediados del siglo XVI. Sí que existe un conflicto muy fuerte entre Huesca y Zaragoza por las rentas de Santa Engracia, pero además es un conflicto que dura hasta el siglo XX, pero realmente no he visto que se enarbole ningún tipo de argumentación en base a la antigüedad de las sedes, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente lo que he detectado, lo que yo creo, es que Zurita, en 1562, el gran cronista de la Corona de Aragón, en 1562 está cristalizando una memoria que ya fue modificada en época medieval, y el propio Zurita, con la colección documental que tiene a su alcance, ¿no?, se encarga de desdibujar, ¿no?, y se encarga de falsear. Este trabajo que estoy exponiendo saldrá publicado en un par de meses en la revista Espacio, Tiempo y Forma, donde yo también ahondo, ¿no?, en todas estas cuestiones que Zurita hace, y sí que es cierto que son de muy difícil, las conclusiones a las que llega Zurita, que son invenciones, yo llego a la conclusión de que es muy difícil que se mantengan, ¿no?, estas teorías, ¿no?, pero sí que es cierto que hace este análisis tal vez cientifista, si se puede llamar así, para el siglo XVI de la historiografía. No hay que olvidar Zurita, el momento en el que escribe, el providencialismo lo inunda todo, y es este providencialismo, ¿no?, esa nación de Dios que resiste al poder maometano, a la perfidia ismaelita. Es este providencialismo del que se heredera pues toda esta historiografía más tradicional. Lógicamente, en la mayoría de obras no se engloban en estos caracteres providencialistas, pero el tono general sigue estando. Por tanto, ya para terminar, a modo de conclusión, lo que puedo presentar es simplemente una reconstrucción de cómo sería esta comunidad de cristianos oscenses, de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Encontramos que a finales del siglo IV existe la sede episcopal de Huesca, cuyas iglesias no sabemos cuáles son, y que teóricamente, ¿no?, según lo que dice ese documento, insisto, todo esto a nivel teórico, falta un refrendo material. San Pedro el Viejo pues podría ser una iglesia existente, ¿no?, en este siglo VI, perdón, he dicho siglo IV, quería decir siglo VI. En el momento de la conquista desaparece el obispo, bueno, no sabemos si es en el momento de la conquista o a lo largo del periodo andalusí. Lo que sí que es cierto es que justo en el 711 ya no se tiene ninguna mención del obispo hasta la conquista de la ciudad, ¿no? Y lo que sí que parecería es que San Pedro el Viejo permanece. No sabemos si permanece intacta, si se deteriora y se puede restaurar, pero vamos, la iglesia de San Pedro el Viejo sí que se mantendría. En época andalusí encontramos a la comunidad regida por este sistema bicéfalo, ¿no?, entre el cumis y el eclesiástico no obispo, al igual que ocurre pues en otros lugares del Pirineos, ¿no?, este eclesiástico no obispo controlando las cosas. Y sí que parece que están reunidos en torno a la iglesia de San Pedro el Viejo, que no habría perdido sus rentas, o si las ha perdido las ha podido recuperar, o que incluso puede haber estado aumentando sus rentas. Y esto, la única manera de saberlo, dado que no tenemos ninguna documentación, es encontrar el edificio original versus fases de ampliación, entendiendo que una ampliación se corresponde a un mayor ingreso de dinero, ¿no? Es una cuestión también muy, muy teórica. Después de la conquista, San Pedro el Viejo pasa a manos de Sant Pons de Tomier, por tanto sus rentas pasarían a manos de Sant Pons de Tomier, y Cluny podría reformar a esta comunidad de cristianos. Podemos estar hablando de el malestar que esto creó en la comunidad de cristianos, y por eso en 1097
esta mezquita de la que yo les hablaba anteriormente, que se transforma en iglesia, se advoca a las santas Nunilo y Alodia. Las advocaciones a Nunilo y Alodia y en general a los mártires de Córdoba son advocaciones que solo y exclusivamente parecen seguir, o devociones que solamente parecen seguir los cristianos andalusíes o los mozárabes que los continúan históricamente hablando, ¿no? Por tanto, es de entender, ¿no?, que en 1097 se quiere dar una prerrogativa a esta comunidad dándoles, o por lo menos dándoles en régimen compartido esta iglesia, ¿no?, esta mezquita convertida. Y es en este momento cuando su realidad histórica se difumina y se pierde y ya se recupera en el siglo XVI, pero a un nivel puramente cronístico. Y es cuando se crea el relato historiográfico con el que he empezado esta charla. Así que nada, muchas gracias por su atención y espero con impaciencia los comentarios o dudas que puedan ustedes haber tenido. Gracias. Rodrigo, muito obrigado pela apresentação. Foi uma conferência muito interessante, muito sugerente. Estou seguro que as pessoas que estão na outra parte da ICRA têm perguntas ou questões que querem mesmo lançar agora neste período de debate que abrimos a partir de agora. Então, se alguma pessoa quer começar ou quer fazer algum debate, alguma reflexão ou dizer alguma questão, se faz favor, começar agora. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, se faz favor. Eu chamo Pedro Picoito, sou do IEM aqui de Lisboa. Gostei muito da comunicação. Tenho aqui algumas dúvidas e talvez uma objeção. Começo por esta. Se bem percebi, o Rodrigo diz que não há bispo em Huesca depois de 711, não é? E o grande argumento seria o silêncio das fontes, e apresenta a hipótese de que a comunidade de Huesca fosse dirigida do ponto de vista religioso por um eclesiástico que não fosse um bispo, não é? Eu acho que é uma hipótese um bocadinho difícil de sustentar, porque uma comunidade cristã não consegue manter-se do ponto de vista institucional durante tanto tempo sem bispo, não é? O bispo é indispensável para administrar certos sacramentos, entre os quais a ordenação de novos sacerdotes, de novos padres, não é? E, portanto, uma comunidade que não tivesse bispo seria dificilmente sustentável no tempo, não é? Portanto, gostava que explicasse um bocadinho melhor este ponto. E depois, em relação às exceções à proibição de os cristãos construírem igrejas no Al-Andalus, gostava de perguntar-lhe se há exemplos, se conhece exemplos, nomeadamente na zona de Huesca ou de Aragão, de igrejas construídas durante o período islâmico e se é possível perceber porque é que essas igrejas são construídas, se é por razões de crescimento da comunidade cristã ou moçárabe, se são atos por favor das autoridades islâmicas, se é possível perceber as razões para essa construção ex novo de igrejas durante o período islâmico. Não sei se percebeu bem o que eu disse, eu posso fazer a pergunta en castellano. No, está bien, sí, lo he comprendido. Estaba terminando de tomar notas. A ver, con respecto a la necesidad litúrgica de un obispo, sí que es cierto, ¿no? A nivel dogmático, ¿no? A nivel puramente litúrgico, sí que existe esta obligatoriedad. Es una cuestión complicada y es una cuestión interesante de ver. Tenemos que entender, ¿no? que el contexto altomedieval es un contexto muy complicado, que es un contexto muy fragmentario y que la liturgia hispánica, si bien es cierto que se conoce desde el punto de vista puramente textual, también es un conocimiento pues, mucho menor y mucho más fragmentario que en otros lados. Ahora bien,
Que se necesita un obispo para generar un nuevo cura, ¿no? un nuevo sacerdote, por ejemplo, o consagrar un edificio, ¿no? que es lo que se supone que dice la teoría, no significa que el obispo sea de Huesca. La realidad es que en toda esta cornisa norte encontramos una falta, y no solamente en el territorio puramente andalusí, encontramos una falta muy grande de autoridad episcopal, ¿no? Entonces, tal vez sería más que una cosa en contra de lo que yo he dicho, tal vez sería una buena pregunta de cara al futuro. Si bien es cierto que existe este obispo, ¿por qué no nos ha quedado ningún rastro de ningún tipo de autoridad episcopal que esté rigiendo toda esta zona, ¿no? Y lo que es más interesante, si no queda ningún rastro de autoridad episcopal, ¿cómo es posible, ¿no? que aquello que usted comentaba, que cómo se nombraba un nuevo sacerdote, cómo se creaba un nuevo lugar de culto, cómo se consagraba el crisma para los bautismos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda alguna es una pregunta interesante. Así, grosso modo, ¿no? Podríamos pensar en un montón de sistemas, ¿no? En un montón de soluciones, pero ninguna más allá de la pura especulación histórica, ¿no? Entonces, sin duda es un tema interesante, es un tema por el que seguir caminando, sin duda alguna. Con respecto a lo otro, bueno, es las iglesias construidas en época islámica es el gran tema, es el tema. Es el tema que atraviesa toda la edilicia religiosa alto medieval en España y en Portugal desde hace 30 años. Es un debate en el cual yo creo que no voy a dar ningún argumento nuevo, ¿no? Ningún argumento que no se haya dado en los últimos 30 años. Sí que es cierto que esta tesis va un poco encaminada a ver qué ocurre con este tema en los contextos urbanos. Todo esto viene de la idea de que las diferentes tradiciones jurídicas maliquíes, recordemos que el derecho maliquí se asienta o se instaura, mejor dicho, en Al-Ándalus a partir del siglo IX, creo que es Al-Hakam I, no recuerdo exactamente qué emir, ya obliga, ¿no?, que todo el procedimiento jurídico sea maliquí. Y la gracia es que las diferentes líneas dentro del derecho maliquí muestran jurisprudencia diferenciada que hablan de una serie de conceptos que no somos capaces de terminar de comprender de manera histórica. Se está hablando de que en los Amsar al-Muslimin no es el único sitio, por ejemplo, ¿no? Todo esto retrotrayéndome a un artículo de García San Juan, que los Amsar al-Muslimin son los únicos sitios en los que no se puede construir iglesias en el Dar el-Islam. Aquí el debate está en qué es un Amsar al-Muslimin, ¿no? Si nos vamos a la Enciclopedia del Islam, la definición es algo así como un asentamiento de carácter militar, pero no solo, no es la única definición que encontramos. Entonces, esas restricciones, ¿hasta qué punto se pueden ver en la península ibérica? ¿Son solamente en el campo o son también en la ciudad? Son cuestiones transversales que, bueno, dar una respuesta simple sería complicado. A modo para abrir boca, ¿no? Tenemos toda la literatura en torno a Melque, que ya he hablado de ella anteriormente, Santa Lucía del Trampal, toda la escuela de Caballero Zoreda, toda la escuela de Manuel Luis Real también, que lo que hacen es, bueno, desde la perspectiva de la arqueología de la arquitectura y con dataciones de argamasas, etcétera, 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 cogen edificios, ¿no?, tradicionalmente hispano-visigodos y ponen sus momentos fundacionales o leen sus momentos fundacionales o demuestran que sus momentos fundacionales son en época andalusí. Es una cuestión complicada. Son metodologías que, si bien es cierto que son puramente estratigráficas, también podíamos hacer en un momento dado tal vez una relectura de ellas, ¿no? Entonces, más que respuestas, son más preguntas, ¿no? ¿Ante qué estamos exactamente en Melque? Es un edificio que arqueológicamente está excavado, pero está muy machacado también. A nivel puramente paramental, ¿no?, de estudio paramental, es también un edificio hipermodificado, unas lecturas paramentales muy complicadas. ¿Cómo
¿Cómo influye todo esto? Pues la influencia islámica, ¿no? Son cuestiones. En los contextos en los que yo estoy trabajando, más propiamente dichos, las ciudades en las que yo me estoy centrando, no tengo todavía ninguna respuesta preliminar. Sí que tengo algunas teorías en torno a la ciudad de Toledo, pero son teorías que muy difícilmente se pueden sustentar y prefiero pues, no decir en público porque no quiero, o sea, no son más que especulaciones, ¿no? Entonces tampoco voy a andar especulando aquí, que no tenemos tiempo, ¿no? Para ello. Entonces, más allá de eso, en mis contextos en concreto no sabría decirlo. Insisto que todo esto parte de un estudio o son reflexiones de carácter más puramente teórico, porque la realidad material de todo esto es que la mayoría de edificios están sin excavar. La Iglesia es muy reticente a que se excave dentro de sus propios templos, bien estén en uso, bien en no. Tienen que tener claro qué es lo que va a aparecer para que te dejen excavar, sobre todo. También, bueno, los problemas internacionales que tiene la arqueología, que en todos lugares son iguales, ¿no? Pero sobre todo esa cuestión, ¿no? Son lugares en los que no se excava, son lugares en los que no se permite excavar y los pocos lugares en los que se excava son informaciones muy fragmentarias y están todas sin publicar. Y son de bastante difícil acceso. No es que sea difícil acceder a ellas, es que encima hay algunas trabas institucionales para hacerlo, ¿no? Entonces, por ahora estos son resultados, ya digo, preliminares de nivel puramente teórico. Pedro, Gracias. queres facer outra pregunta, Pedro? Está tudo bem? No, está muy bien, gracias. Ok, então, não sei se alguém mais quer fazer outra pregunta. Miguel, Antonio, Alejandro, Elena. Y yo quiero sí, poner Antonio. unas cuestiones, sí. Okay, sí. Tengo aquí, primero, darle las gracias a Rodrigo por su presentación, porque ha dejado aquí muchas cosas que de alguna manera siempre dan vueltas. O sea, las comunidades cristianas siempre nos están dando mucho trabajo, ¿no? Precisamente porque, como él dice en su título, son más o menos invisibles, ¿no? Algo queda, hay pequeños rastros, pero falta mucha cosa. Yo tengo aquí algunos apuntes. Me quedó una cuestión sobre comunidades mozárabes, o como tú le llamas preferentemente, me parece, cristiano-andalusíes, y con las comunidades arrianas primitivas, o sea, preislámicas del periodo visigodo. Si Huesca tenía o no esa presencia y si eso puede de alguna forma condicionar la presencia o ausencia se supone, de alguna autoridad islámica o del periodo islámico, más exactamente. Sobre la cuestión del cumis, el cumis es el comes latino, es el conde, es el jefe de la comunidad. No sé si te puede ayudar, pero yo tengo publicado desde hace un montón de años un artículo sobre los condes de Coimbra del siglo VIII. Y ellos, algunos de ellos, al principio, cuando aún no han despertado mucha, en fin, sospecha en las autoridades islámicas, eran en simultáneo condes, o sea, cumis y iudex, jueces. O sea, tenían las dos funciones. Eso es yo te puedo después dar las señas y si quieres lo miras. Está en academia.edu, lo puedes sacar, está en PDF, pero yo te puedo después dar las referencias exactas de las páginas, porque fue publicado, ya no hay tirado aparte, se han perdido, ya no queda, pero yo te puedo dar alguna ayuda en eso. Otra cuestión era hablabas por una fuente árabe, se supone, ¿no? Al-Himyari, el cerco militar de Huesca de 7 años. Me parece demasiado, ¿no? La cuestión es,
los números, o sea, escritos en árabe, me imagino que no exactamente algarismo. Bueno, me parece más que algo pudiera ocurrir en un periodo de 7 años que estar 7 años cercado. No me parece que yo qué sé, la orografía, la geografía de la región de Huesca permitiera aguantar 7 años de un cerco sin más, ¿no? O sea, otras ciudades mucho más grandes, mucho más poderosas, no aguantaban tanto, ¿no? Sevilla, por ejemplo, Lisboa, en fin, hay varios ejemplos, Coimbra incluso, ¿no? Otra cuestión que se me quedó, que creo que es un pequeño error. En alguno de tus imágenes tienes sobre el año 922, hay 2 números romanos que no son iguales. A ver si lo miras, porque uno sería 850, lo que nos daría 812, o sea, era de 850 y el otro sí está correcto, sería 960, que era entonces sí 922 de la era cristiana. Otra cosa, justo al final, ¿qué relación entre Huesca y los posibles obispos y los Banu Qasi de Zaragoza? Un clérigo que tenías en el queso que has presentado era llamado Lupus Fortuniones. Curiosamente, nombres que están muy corrientes en los Banu Qasi. Hay muchos Lub en árabe y muchos Fortun entre ellos. Es una idea. Otra cosa que me gustaría que me dijeras es cuál es para ti la diferencia entre cristiano andalusí y mozárabe. Bueno, con todo esto nos quedaríamos aquí hasta final de la semana como mínimo. Muchas gracias. A ver, vale, está, ya he tomado nota de todo. Voy a ir, yo creo que de lo más sencillo de responder a lo más complejo, ¿no? Bueno, muchas gracias por estas aportaciones. Sin duda alguna, hay alguna que es verdaderamente estimulante. Bueno, las cuestiones más sencillas es con respecto al año, ¿no? Sí, la transcripción siempre hace referencia al 960 de la era hispánica, de ese 922. O sea, habrá sido un error de transcripción, habrá sido de copia mía, quiero decir. Mira, estaba, creo que en la imagen justo anterior. A ver, es que tengo aquí el PowerPoint. Bueno, ahora lo cambio, me lo apunto, Sí. si no, Bueno. sí, que esto es casi lo de menos. Y también con respecto al cerco militar de Huesca de 7 años, es curioso porque ni Al-Judri ni Al-Himyari, que son las fuentes principales que tenemos para la conquista de Huesca, nos hablan de esta cuestión. Es una cuestión historiográficamente asentada, yo no sé muy bien de dónde viene, pero bueno, como tampoco es importante para esta argumentación, no la he matizado, ¿no? ni la he querido comprobar, ni la he considerado necesario. Coincido con usted en que 7 años para la ciudad de Huesca es muchísimo, muchísimo tiempo, y más si atendiendo a las fuentes estarían los cristianos rodeados, ¿no? en el castellum que hubiese en la ciudad, en la alcazaba, en el pretorio, en la pequeña ciudadela que tuviese la ciudad, ¿no? 7 años es cuanto menos mucho tiempo. Y no aparece en las fuentes árabes, insisto, que utilizamos para la conquista de Huesca. La verdad es que no sé de dónde viene esa idea. Sí que está historiográficamente asentada y sí que podría ser interesante ir rastreándola. Con respecto a los antropónimos, ¿no? de los Banu Qasi, sí que es cierto, y sí que es cierto además que los Banu Qasi tienen mucha influencia sobre la ciudad de Huesca, muchísima. Bueno, no me he querido centrar en el contexto histórico de la ciudad de Huesca, todos estos cambios de poderes, pero sí que, bueno, es una mezcla entre los Banu Qasi y todas las familias del norte que están, bueno, pues pugnando por el control no solamente de la ciudad
en época emiral y califal, sino después en época taifa, podemos meter otro factor más de inestabilidad en este sentido. Aunque sí que es cierto que existen un antropónimo muy común es Lub. Bueno, Lub Ibn Qasi es un personaje importantísimo. Sí que es cierto que no aparece la palabra Kumis o no he encontrado yo el antropónimo Gómez, pero puedo sumar un poquito más encima de la mesa, puedo poner una ficha más en la apuesta. Sí que es cierto que también Kumis es la manera que tienen los árabes de referenciar a los condes cristianos, ¿no? Es la traducción directa. No me refiero a toda esa cuestión de la que usted ha comentado, de los condes de Coimbra, sino que bueno, en el lado cristiano también se utiliza la palabra cumis para referirse a todos ellos, incluida estas grandes dinastías conversas, que también reutilizan, ¿no?, este término, lo siguen utilizando. Los Banu Qasi siguen siendo kumis, pero en este caso sí que es una transmisión dinástica, sí que hace referencia a otras cuestiones. Puede ser que el kumis de Arat al-Gómez tenga que ver en algún momento dado con esta vinculación con los Banu Qasi. Pues la verdad es que no tengo ni idea, no lo había pensado hasta este preciso instante, la verdad. Es una idea que tampoco sabría ahora mismo cómo solucionar este tema, ¿no? Sin duda alguna es un tema para pensar en torno a ello. Y después la cuestión del arrianismo, ¿no? Bueno, sí que es cierto que Toledo III queda muy lejos de todo esto. Yo no he encontrado en general, o sea, no hay manera de saber si en Huesca hay o no, o si Huesca cae del lado arriano o del lado niceno, ¿no? La verdad es que no hay manera de saberlo. El concilio de Huesca, que se celebra a finales del siglo VI, que es un concilio que por supuestísimo he leído para ver si a partir de ahí se puede rascar algo, no dice nada. Simplemente dice cuestiones disciplinarias acerca de iglesias propias, creo que era. La verdad es que ahora mismo no lo recuerdo, ¿no? Podría estar diciendo alguna tontería, pero alguna cuestión sobre la posesión de iglesias y después también sobre el adulterio. Cuestiones de lo más, podríamos pensar, banales o de lo más comunes, mejor dicho. Y sentencias que se repiten en cualquier contexto, ¿no?, en época hispano-visigoda. Por tanto, yo no lo sé, no tengo nada clara esta relación. Mira, yo te lo ponía porque los Banu Qasi son gente que aceptan el Islam directamente, o sea, en los primeros años de la presencia islámica, ellos aceptan el Islam, ¿no? Son posiblemente el linaje hispano-godo que más pronto se islamiza, ¿no? Y están cerca, están en la zona, en ese aspecto, por eso lo decía. Por ejemplo, aquí, en el espacio actualmente portugués, la parte ocupada más o menos hasta la línea de Setúbal, que son los que han resistido por las armas, porque mucha de la élite sevillana y emeritense han venido para Occidente para resistir por las armas y han sido ocupados, y entonces eso sí, por lo que tú has hablado, los Amsara al-Muslimín, o sea, la ocupación militar del sur, hace con que esa gente pierden sus bienes, sus derechos, están ocupados militarmente. Al norte, Évora, Lisboa, Santarém y Coimbra pactan. Entonces, se mantienen por más o menos un siglo más todas sus autonomías. Y es muy curioso que en la crónica de la conquista de Lisboa, cuando el obispo de Oporto habla de la ocupación de esa región, cuando haces el recuento de los años que él dice que está ocupada, la ocupación es exactamente cuando termina el periodo de la autonomía, ya en el principio del siglo IX y no del VIII.
Bueno, eso era simplemente un punto más. O sea, mirar eso, porque si es una región que me parece a mí, en Portugal, el espacio portugués se han mantenido, estas regiones que han pactado eran dominantemente arrianas. Los condes de Coimbra son de la familia de Witiza. Son gente de los que han estado en la batalla y han dejado a Rodrigo sin apoyo. O sea, pero eso, mira, en el artículo ese que te hablé antes, yo tengo allí la reconstrucción de la familia esa, y incluso, curiosamente, el Cumis, o sea, el Cumis de Córdoba se supone que se va a mantener en la descendencia de Witiza. Sí, pero sí que es cierto que históricamente no, o sea, lo del Cumis, quiero decir. Pues la verdad es que no he vinculado. La verdad es que ahora mismo tampoco sabría exactamente definir en el momento, ¿no? En el 598, qué zonas son arrianas y qué zonas no. Tampoco, por ejemplo, Mérida es que es muy complicado. Esta es una cuestión... Es una cuestión que las fuentes, y Antonio sabe perfectamente también que las fuentes en ocasiones son complicadas, ¿no? Por ejemplo, sabemos, si vamos al caso de Mérida, que tenemos una comunidad arriana muy fuerte, ¿no? Que esa lucha que hubo entre Masona y el obispo arriano, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y efectivamente esa comunidad arriana tenía que tener una materialidad, tenían que tener sus iglesias, tenían sus obispados, y también ocupaban una parte importante de lo que era la corte de Toledo. Y efectivamente, y es una cosa que tienes toda la razón cuando planteas estas cosas, ¿no? De que tenemos también que intentar ultrapasar todos los problemas que tiene la identificación de esta comunidad arriana en la península, porque después en el fondo los tenemos, sabemos que están en las fuentes, pero después cuando buscamos una materialidad de esa comunidad arriana, es siempre complicado, ¿no? Y al final, después, cuando podemos establecer, como tú hiciste, ¿no? Con el tema de la familia Witiza, esa herencia arriana que estaba por allí, oye, pues sí, es como hipótesis, como para punto de partida para comenzar una línea de investigación, es siempre interesante, pero claro, el problema de fondo es el problema de fondo que encontramos siempre en cualquier tipo de investigación histórica arqueológica, ¿no? Que es encontrar las fuentes concretas y encontrar los datos correctos, ¿no? Para poder sustentar nuestra hipótesis de partida en ese punto, ¿no? Entonces, en el caso de Huesca, y una de las cosas que creo que aprecias muy bien, igual que también que hacía Pedro hace un momento, es el cómo, el limpiando la tradición que se crea, en este caso, en el siglo XVI, sobre las realidades o las supuestas realidades cristianas en Huesca, tanto durante el periodo final del periodo visigodo como durante el periodo andalusí. En el momento que empiezas a limpiar y empiezas a comprobar dato a dato, sea literario o sea material, te empiezas a encontrar que hay muchas cosas que están dadas por conocidas o afirmadas, y después nos falta, después son cosas que dices, bueno, pero este dato o esta afirmación viene de dónde. Y después te encuentras que en el fondo viene porque una persona lo ha dicho en un tiempo. Y tú lo sabes muy bien, que estudiaste, has estudiado asuntos en Al-Ándalus que no son fáciles de estudiar, tanto por la falta de fuentes que nos informen con detalle de acontecimientos históricos, o incluso también porque las fuentes arqueológicas no son suficientemente claras, ¿no? Entonces, ante ese problema, lo único que nos queda es seguir investigando, ¿no? Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y seguir con estas líneas de investigación, abriendo todas las líneas posibles y después avanzar en la dirección que nos lleve la documentación en este punto, ¿no? Pero bueno, Mira, Tomás, dime. pero ¿sabes
perfectamente que en el siglo XVI Felipe II está reescribiendo la historia. Todo. ¿Verdad? Sí, y después, por Suiza ejemplo, y Ambrosio de Morales fueron dos de sus hombres de mano, ¿no? sí, ¿Entiendes? y todos aprendieron con el mismo, que era Nebrija, ¿no? Que fue el gran maestro de toda esta gente, y Andrés de, Andrés de, no me acuerdo el nombre, famoso escritor español. Y después también piensa, no solamente en el siglo XVI, ya con todo, cuando se empieza a reescribir la historia de España, sino también el siglo XVII y el siglo XVIII, que es lo que se llama la época de los grandes cronicones, que siempre en España siempre tenemos un historiador local, en una ciudad, un pueblo pequeñito, donde escribían libros gigantescos sobre la historia de la ciudad, y ahí siempre empezaba la antigüedad clásica, los hijos de Noé, en un pasado romano glorioso, en un mundo visigodo todavía también muy glorioso, si tocaba hablar de los pueblos prerromanos, hablaba, y si no, no tocaba. Entonces, lo triste de todo esto es que nosotros sabemos perfectamente que ese tipo de literatura es 99% fantasía, pero por desgracia tiene todavía una presencia en la historiografía del siglo XX y en algunos de los presupuestos históricos con los que partimos a la hora de analizar un caso, ¿no? Como el caso, por ejemplo, como bien ha presentado Rodrigo para el caso de Huesca, ¿no? Y ya si vamos a un sitio, ¿no? Y tú lo sabes mejor que nadie, que son las periferias del Al-Ándalus, donde podemos situarlas en un mapa, pero después cuando buscamos los datos, ¿no? Ahí es donde empezamos a andar a ciegas, ¿no? Pero bueno, sí, son cosas importantes, y yo creo que Rodrigo ha tomado buena nota de todos los apuntes que les has lanzado, que son muy, muy interesantes. Sí, sí. Marisa. Y después... a mí me queda una sí, de las preguntas por contestar, sí, perdón. Y después Marisa también quería decir algo. Sí, vamos a responder en la pregunta de los cristianos andalusíes o mozárabes, Antonio, que es la última pregunta que Rodrigo, creo que también es interesante que Rodrigo también entre en ese debate, y después tenemos a Marisa Bueno, que tiene la mano levantada, también quiere participar en el debate. Bueno, con respecto a la última de las cuestiones, ¿no? Que es la diferenciación que hago yo entre, que hago yo y que hace parte de la historiografía, entre cristianos andalusíes y mozárabes, es una cuestión que empieza directamente desde una cuestión puramente semántica, pero, o sea, sí, puramente del término, pero veremos que no es solamente eso, ¿no? Es toda la cuestión de el término mozárabe no es un término histórico, es un término que se empieza a aplicar a partir del 1024, es la primera referencia textual en la Corona de León, o sea, en el Reino de León, sobre, pues una serie de compraventas, creo que es un pleito por unos derechos de paz, algo así es. El caso es que se utiliza, ¿no?, el concepto mozárabe. Es un concepto rastreable históricamente desde ese mediados o principios del siglo XI, ya en posterioridad, pero tiene una característica que es tiene una característica fundamental, que es que solamente es rastreable en territorios cristianos, ¿no? Entonces, claro, es el problema de poner esa palabra al otro lado de Al-Ándalus. Yo prefiero hablar de cristiano andalusí porque es, yo creo que una cuestión muy descriptiva. También hablo mucho, y en el PowerPoint lo habrán ustedes visto, del concepto de dhimmi, que eso hace referencia, es que es un concepto más complejo que no he querido ahondar en él, hace referencia a toda esa cuestión del pacto, a todas esas cuestiones, como hemos dicho, ¿no?, de los lugares que se rinden, de los pactos que las aristocracias cristianas mantienen o sellan con las aristocracias conquistadoras islámicas, y que van evolucionando durante todo el periodo andalusí. O sea, el concepto de dhimmi hace referencia, ¿no?, a ese acto del pacto, es un concepto puramente legal. Aquí la cuestión es que el mozárabe realmente no es solo el cristiano andalusí, sino que es además el cristiano heredero de esas comunidades andalusíes. Es decir, yo soy cristiano y vivo en una ciudad bajo el dominio andalusí y pues mantengo mi día a día, ¿no?, mi cultura arabizada tranquilamente, ¿no?
El caso es que de repente llegan los reyes cristianos y conquistan mi ciudad. Yo sigo manteniendo mis cuestiones puramente religiosas, ¿no? Mi liturgia antigua o no, bueno, eso ya dependiendo de las diferentes batallas políticas, etcétera, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, a partir de ahora, mi identidad habrá cambiado. Yo soy el heredero de aquellos cristianos que estaban en territorio andalusí. Y es una cuestión que a mí me parece importante diferenciar, ¿no? Porque en los discursos historiográficos, y aquí me meto en el plano más puramente, yo creo que casi pueril, ¿no? A la hora de hablar del arte mozárabe leonés, a la hora de hablar, se habla con una facilidad pasmosa del concepto mozárabe, incluso desdibujando el concepto de frontera, incluso desdibujando el concepto legal, incluso desdibujando un montón de elementos que enturbian el debate, y lo enturbian a veces de manera sin intención, o sea, de manera sin intención, pero a veces podemos ver jugar con ambigüedades, ¿no? A mí no me gusta la ambigüedad en mi discurso histórico, y quiero dejar claro que si el mozárabe, o sea, que si estoy haciendo referencia, ¿no?, a esa comunidad que he hablado anteriormente, a la que el rey da la mezquita convertida en la iglesia de Santas Nunilo de Alodia, esos son mozárabes, pero anteriormente no considero que lo sean, independientemente de todas aquellas cuestiones que ha comentado Tomás y que en la historiografía española son de un calado importantísimo, ¿no? Toda esa historia emanada de todos esos cronicones, que volvemos a la idea de la historia providencialista, según la cual el mozárabe es prácticamente un pueblo elegido que va de una manera pues ya predestinada, ¿no?, va a pagar por una serie de pecados cometidos por los reyes hispano-visigodos en este último caso, pecados de todo tipo, y que, bueno, tendrá que resistir de una manera heroica y que posteriormente continuará en las ciudades. Entonces, y bueno, esta historiografía ya, la historiografía española, ha cogido esta idea que le ha encantado y, por ejemplo, durante todo el periodo franquista es una idea que ha estado desde luego en el más absoluto de actualidad, ¿no? Entonces, por tanto, es un concepto muy complicado, es un concepto que yo no tengo ningún tipo de problema en utilizar siempre y cuando hable de estas comunidades herederas, de estas comunidades en territorio cristiano. Es que comunidades cristianas en territorio cristiano, comunidades cristianas tradicionales en territorio cristiano, en confrontación con el paradigma reformado o cluniacense o como se quiera llamar, el paradigma reformado de estas zonas. Y como no tenemos rastro de este concepto que tiene estas atribuciones, ¿no?, historiográficas que hemos dicho, pues para el periodo anterior consideramos que cristiano andalusí o dhimmi, o bueno, hay alguna otra palabra. Okay. Mira, solo Antonio, por favor. una pequeña nota. No generalizar o al menos poner el dhimmi como si fuera exclusivamente el cristiano, porque el judío también era dhimmi. La cuestión no es un sinónimo, ¿no? No dejarlo... yo creo que todas esas cuestiones son importantes, pero hay que aclararlas bien, ¿no? Eso, lo que has dicho, por qué utilizas esto y qué es esto y qué es lo otro, y dejar que el dhimmi en realidad no es un sinónimo de cristiano, ¿no? Cristiano bajo el poder islámico. El judío estaba igual, no había, digamos, pactado como los señores cristianos lo han hecho, y son dhimmis igual y pagan los mismos impuestos y todo eso. O sea, están dentro del mismo perfil jurídico, digamos, jurídico-financiero, vamos, del sistema, ¿no? Sí, sí. Bueno. Antonio tiene toda la razón. Es que es una sociedad tan compleja y con tantos matices que tenemos que huir siempre, sí, claro, de esas generalizaciones. Teníamos una pregunta de Marisa Bueno, pero parece que se ha caído de la sesión de Zoom. Entonces, bueno, como Marisa, como tu directora de tesis, yo creo que las preguntas que te puedes hacer, te las puedes hacer tranquilamente en el despacho. Si nadie más tiene alguna cuestión, pues, o simplemente gustaría mucho de agradecer a vosa presencia acá,
Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas questões planteadas tanto por António como por Pedro, acho que foram muito interessantes. Eu aprendi imenso neste debate que foi aberto por vocês e que tivemos o privilégio de ter depois da tua apresentação. E, por lo tanto, novamente, muito obrigado por parte da equipa de organização dos seminários de estudios medievales, tanto por Paulo López, que está acá conosco, como por mim e o resto da equipa. E então, pues, muito obrigado e até a próxima. Ok. Obrigado a nós. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Até outro Tchau. dia. Então. Obrigado. Buenas tardes.